Buenos días, señores magistrados. En primer lugar, señores magistrados, esta Procuraduría estima necesario poner en conocimiento de esta sala que contra esta misma disposición, la resolución 666-2015 de salud, hay un proceso de acción popular en trámite y que se encuentra al voto desde el 18 de julio de este año en la tercera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Por consiguiente, señores magistrados, estando pendiente la emisión de una decisión que va a tener calidad de cosa juzgada en el referido expediente 5656-2018, esta Procuraduría considera que debe procederse a la suspensión de este proceso en aplicación del artículo 82 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que una decisión con calidad de cosa juzgada es vinculante para todos los poderes del Estado, en este caso para la cuarta sala laboral. Por consiguiente, reitero que se debe suspender la tramitación de este proceso para evitar la emisión de una sentencia que podría ser contradictoria con la decisión de la Corte Suprema. La Ley 23.536, que también crea de salud, establece que las escalas remunerativas y el rango organizacional de cada profesión se va a dar en función de ciertas características, en este caso la autonomía y la complejidad de las funciones. Por consiguiente, señores magistrados, en atención a las labores que desarrolla el químico farmacéutico, tiene una autonomía relativa, esto es, pueden desarrollar sus labores de una forma más o menos autónoma, mientras que las enfermeras no tienen una dependencia absoluta, tienen una autonomía que se va desde una dependencia absoluta hasta también una autonomía relativa, pero en ese sentido tienen una autonomía menor a la que tiene el químico farmacéutico. Las actividades que desarrolla el químico farmacéutico son de mayor complejidad y mayor responsabilidad de las enfermeras. Por consiguiente, y en aplicación del principio de primacía de la realidad que corresponde al fuero laboral, se advierte que la distinción en la escala remunerativa se sustenta en hechos objetivos y razonables. Esto es, que el químico farmacéutico tiene mayores responsabilidades y labores más complejas de la que tiene un profesional de la enfermería. Por consiguiente, señores magistrados, no se advierte la discrecionalidad, liberalidad, arbitrariedad o discriminación que reclama la parte demandante. Por lo tanto, señores magistrados, la demanda debe ser declarada infundada. Finalmente, señores magistrados, en atención a la última pretensión planteada por la parte demandante respecto a que se debe aplicar la escala remunerativa de los químicos farmacéuticos a los profesionales de enfermería en caso de estimarse la demanda, hemos de señalar que en el proceso de acción popular, y como es su conocimiento, únicamente se analiza la validez, esto es, la constitucionalidad y legalidad de la disposición impugnada, y si se estimara la demanda, únicamente se podría expulsar a la disposición impugnada del ordenamiento jurídico, pero no corresponde a la sala superior desarrollar criterios que corresponden de carácter reglamentario o legislativo. Por consiguiente, señores magistrados, se solicita que se declare infundada la pretensión principal de la demandante respecto a la resolución 666-2015 e improcedente la pretensión accesoria respecto a modificar o a ordenar emitir una nueva disposición a la parte demandada. Con decreto supremo 056-84 SA se le designa a las enfermeras el puntaje de 100 puntos, que es actividades finales, no intermedias o de apoyo, como se ha mencionado. En la 024, de 60 puntos, que era dependencia, pasa a 80 puntos. La 024, 83 pesos en el decreto supremo, y le da autonomía relativa. Si bien la autonomía relativa o el factor de calidad depende de una evaluación del Consejo Nacional de Salud, este puede variar en el tiempo en razón de que se establecía cuál era la dependencia o qué tipo de autonomía tenía un profesional con respecto a otra profesión para poder ejercer sus funciones. Pero se ha demostrado entre los años siguientes, del año 83 a la fecha, que la carrera profesional de enfermeras ha ido evolucionando y obteniendo la autonomía absoluta. Tanto es así que, si bien en todo momento requerimos de una indicación de otro profesional para saber qué tratamiento, las enfermeras, su atención es atención integral del paciente, es el cuidado exclusivo. Entonces, no está relacionado a un tratamiento directamente sobre un tipo específico de tratamiento médico, sino es en general. Y eso es parte de su currículum y eso también se ha especificado al momento de crear la acreditación de la profesión de salud con respecto al CINEASE. Y por otro punto es que los profesionales 2, en la parte de lo que es el sustento de la gestión pública, en salud, para poder determinar el clasificado de cargos, en un primer instante considera a los profesionales 2 únicamente titulados universitarios, sean asistenciales o administrativos. En este detalle también existen profesionales administrativos que también, si hiciéramos una evaluación o distinción, podríamos encontrar dependencia o en su defecto autonomía absoluta o relativa.
Estos mismos factores no se ha hecho en ningún momento, no hay un instrumento de gestión por parte de salud que especifique cuáles son las distinciones entre un cargo y otro. Recientemente, en el año 2017 se ha emitido el manual de perfil de puesto de salud, en el mismo que establece qué profesionales se encuentran enmarcados dentro de este profesional 2, y todos marcan en las características con respecto a su profesionalidad que sean titulados. En realidad no hay ninguna distinción por cuestión de factor de calidad o atención, y en ningún momento de las daciones de esta resolución de escala salarial se determinó lo mismo. Por esa razón, el Acuerdo Supremo establece de que el único punto controvertido es si el convenio colectivo genera la distinción o no, no tanto si internamente o por derechos estas carreras sean diferentes, porque en todo caso podríamos hablar que un abogado y obstetriz o una enfermera también no tendrán las mismas funciones, ni siquiera tienen las mismas cualidades, pero aún así están en la misma categoría a nivel remunerativo profesional 2. Las labores que realizan los profesionales de enfermería y los profesionales de química farmacéutica son distintas. En ese sentido, es señalar que lo que se está impugnando aquí es la escala remunerativa y los criterios que se han utilizado para establecer dicha escala de remuneraciones. Sí hay una distinción, porque el profesional de enfermería requiere una indicación para desarrollar sus labores, mientras que, como he señalado, la propia ley 19846, una norma legal, ya establece que hay ciertas funciones del químico farmacéutico que son desempeñadas de forma con mayor autonomía. Ciertas, pero no todas. Sí, señor magistrado, pero en el caso de la profesional de enfermería, todas las labores son desarrolladas con indicaciones de un profesional de la salud. A ver, nos va a explicar la representante sobre este tema específico respecto a la autonomía o independencia en que desarrollan sus labores las enfermeras. Bien, respecto a la autonomía de las actividades de la enfermera, no es cierto lo que dice el abogado de la parte demandada, en la medida que la administración del medicamento a los pacientes, si es que a ellos se refiere, o en todo caso que sirva de ejemplo, sí es indicación de parte médica, pero en la aplicación del medicamento, la enfermera usa la ciencia y usa su independencia. Y esa solamente constituye una de las actividades de la enfermera, porque la principal actividad, independientemente de la enfermería, lo constituye el cuidado del paciente. Cuidado del paciente que está reconocido ya por organismos internacionales. Y el cuidado del paciente no solamente es administración de medicamentos, es atender la esfera social, la esfera psíquica, es suplir las necesidades o las funciones que el paciente no puede realizar. Por ejemplo, un paciente dependiente, un anciano, desorientado, que no se vale por sí mismo, la enfermera cuida, suple las funciones que los señores no pueden realizar. Eso es independiente, eso no necesita ninguna indicación médica. Entonces, lo que se debe precisar es que la actividad independiente de la enfermera es el cuidado integral del paciente. Y también refutable en lo que dice que los químicos farmacéuticos tienen actividad independiente. La dispensación del medicamento se hace bajo la indicación del médico. El médico indica amoxicilina cada 8 horas, por tanto se le va a dar para 5 días y la químico farmacéutico entrega ese número equivalente, pero el paciente lo hace de acuerdo a la indicación médica. Por tanto, la dispensación del químico farmacéutico es una actividad también con dependencia médica. El dispendio de medicamentos también se produce en relación a medicamentos que no requieren ser prescritos por un médico, en el cual el químico farmacéutico sí tiene una mayor independencia. Pues eso va en consonancia con lo que usted dijo, que centralmente o mayormente tiene mayor grado de independencia, pero no es en absoluto. Estoy viendo que por la parte de las enfermeras también admiten que hay un nivel de independencia y un grado también de dependencia. En ambos casos sucede lo mismo. Sí, señor magistrado, pero nuevamente tenemos que contextualizar esa independencia con el tipo de actividad que se desarrolla. Por ejemplo, la parte demandante ha señalado el cuidado a un paciente. Dicho, el cuidado a un paciente no es una actividad final, es una actividad que coadyuva o complementa la actividad final, que es precisamente la que debe dirigirse a la recuperación del estado físico. Por consiguiente, incluso en las actividades que sí podrían ser desarrolladas de forma autónoma por los profesionales de enfermería,
el nivel de complejidad de esa actividad no es necesariamente igual al del químico farmacéutico. Quisiera que nos dé una explicación sobre el contenido de la complejidad. ¿Cuál es el concepto de complejidad entre ambas profesiones? Se han establecido 3 niveles de complejidad de acuerdo a la ley 23.536 desarrollada por el Decreto Supremo 1083 PCM. Dichos niveles de complejidad son, primero, las actividades finales, que son las que se dirigen a satisfacer la demanda del paciente para recuperar su salud; las actividades complementarias, que son las que complementan la actividad final; y las actividades coadyuvantes, la actividad coadyuvante, que es la que ayuda en todo ese proceso mediante la promoción de la salud. En ese sentido, el médico realiza evidentemente actividades finales, pero también el químico farmacéutico realiza actividades finales, tales como por ejemplo la preparación de ciertos medicamentos denominados magistrales, y también el dispendio de medicamentos que no requieren la prescripción médica. Mientras que por otro lado las actividades de los profesionales de enfermería no alcanzan el criterio de actividad final, sino que se restringen fundamentalmente a hacer actividades complementarias o coadyuvantes. Ahora bien, la parte demandante ha señalado que, conforme a cierto decreto supremo, se habría establecido que las profesionales de enfermería están realizando actividades de autonomía. En ese sentido, señores magistrados, es reiterar que un decreto supremo no puede formar parte del parámetro de control normativo, y además el decreto supremo que ha sido señalado por la parte demandante es un decreto supremo dirigido a la evaluación del servicio que están realizando los profesionales de salud, que no tiene que ver con el establecimiento de una escala remunerativa o con determinar la complejidad en la práctica de las labores que realiza cada profesional de la salud. Cierto. Sí, deseo refutar esa posición de la normativa, porque si bien con el Decreto Supremo 01983 PCM se da una valoración con respecto a los factores de calidad de atención como dependencia, es el 02483 PCM, Decreto Supremo, que modifica en parte esta evaluación, ¿no?, dándole 80 puntos en un comienzo a la enfermera, y después con el Decreto Supremo 02984 SA se ordena de que el Consejo Nacional de Salud haga las modificaciones sobre estos factores, el artículo 33-34 del Reglamento de Profesional de Salud. Y en ese sentido, en el 02984 SA, el Consejo Nacional de Salud consideró que las actividades de factor de calidad no es 80 puntos para enfermedad, sino 100 puntos, que son finales. Es decir, están consideradas como actividades finales, legalmente hablando. Y en el sentido de la dependencia, de lo que antes eran dependientes, pasó a una autonomía relativa, con la 024, 83 PCM. O sea, es un nuevo decreto supremo que regula y modificó a la 019, que es la original. Entonces, bajo el aspecto normativo, sí tenemos una consideración que la enfermedad tiene actividades finales, siendo falso de que sean intermedias, y finalmente hay una demostración de autonomía relativa que en el año 84 se consideró y aún está en vista de ser actualizado a la fecha con la Comisión Nacional de Salud este aspecto, porque ya hay una autonomía absoluta, porque el factor de dependencia ya no es tanto lo que receta el médico o que se va a dar, sino estamos en el factor de que el campo de acción de la enfermedad es el cuidado integral del paciente. Lo demás es complementaria, no es absoluta. De acuerdo a lo leído en la sentencia de la Corte Suprema, establece que desea que se delimite el contenido de este convenio colectivo, que es de cumplimiento obligatorio, si ésta generó o no esta distinción entre los profesionales de enfermeras y restantes con respecto a los químicos farmacéuticos y cirujanos dentistas. Ya, entonces, digamos, la referencia para solucionar el problema ya no sería ni la ley ni el decreto, exactamente, sino el convenio. El acta de acuerdo entre Salud y AMSOP, que es la Asociación Médica del Seguro Social de Perú, suscrito el día 21 de marzo de 2004, establece en su numeral 9 que Salud reconoce que los químicos farmacéuticos y cirujanos dentistas se encuentran comprendidos en el nivel remunerativo de profesional 2. A partir de junio de 2004 se implementará el escalafón correspondiente. Eso es lo que establece, no establece en ningún momento una diferenciación de niveles 1 y 4, no establece graduaciones. ¿Y esto a qué se refiere? De que este acuerdo comienza con que la institución reconoce a los médicos que pasan de P2, profesionales 2, a P1, profesionales altamente calificados. Ya, ¿y en dónde entran las enfermeras ahí en esa cláusula? Las enfermeras entran con otro convenio colectivo, que en el cual ellas se pasan de P4 a P2. También en el año 2004. ¿De qué serviría? Por eso le digo, ¿de qué sirve esa cláusula que usted ha leído para solucionar? ¿Cómo debemos interpretar en todo caso eso? Que en ningún momento se indicó
que se pagara de manera distinta a un grupo de personas de los químicos, farmacéuticos y cirujanos dentistas dentro de este acuerdo. Dentro de los convenios suscritos por Sinansoft y lo que dieron vida a la resolución de Gerencia General 116 del año 2003, no establece que este convenio le dé una distinción especial o distinta o trato distinto, solamente que se consideran aún permanecer en el profesional 2, ya, que no van a solicitar en este caso pasar a un profesional 1. O sea, es por comparación en todo caso con lo que ahí se estableció. Claro, entonces en esa época, el año 2003, las enfermeras no están consideradas dentro del grupo profesional 2, es como un convenio colectivo. En el año 2004 ellas pasan al profesional 2 y por ende en esa época que se suscribe ellas percibirían en la escala vigente de profesional 2 en 2003, pero en la misma fecha sale en la escala remunerativa del 2004 que establece una nueva cifra para los profesionales 2, pero siempre siendo diferenciados los químicos farmacéuticos que del nivel 4 al 1 recibían un poco más que el restante, pero que los dos tenían el mismo límite de 3.000 soles en su nivel 5. Bien. Doctor, se ha buscado la información en el sistema y no se podía encontrar, ¿no es cierto, señor Chero? Necesito el número de origen. Ya, entonces le vamos a otorgar un término no mayor de... Necesitamos la información de lo que usted ha manifestado con respecto al otro proceso que sería para ser resuelto. Señor magistrado, en atención a lo que solicita, se va a estar haciendo llegar el día de hoy la información por escrito. Ya, será el plazo de 24 horas entonces para que presente, a efectos de poder determinar en primer lugar el requisito de procedibilidad para continuar con el proceso y emitir un pronunciamiento de fondo o emitir un pronunciamiento de forma.